Siéntate un momento, sírvete un café y aprendamos juntos en Visión con TIC, el canal que te enseña a ver de otra manera. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es Visión con TIC, el canal que te enseña a ver de otra manera. Y hoy tenemos un formato diferente. Hoy no tenemos tutorial, no tenemos clase. Hoy tenemos una conversada deliciosa con dos grandes amigos que ya los voy a presentar alrededor de un tema muy interesante también. Y es un tema que atañe, que involucra mucho a la población con discapacidad visual. Y estoy hablando de la radio. Históricamente, la radio ha sido una herramienta de comunicación valiosísima a través de las guerras, de los desastres naturales, para el entretenimiento. Y en el caso de las personas ciegas, también es fundamental la radio, y eso es un poquito lo que vamos a conversar acá con mis dos grandes amigos, que sin más dilación voy a presentarlos. O le doy un saludo, mejor dicho, a Jaime Huelvas. Jaime es comunicador social, músico, gran amante de la radio y actualmente conduce un espacio dentro del noticiero de Chambaco Noticias dirigido a la población con discapacidad. Jaime, un saludo. Bienvenido a Visión con TIC. Bueno, muy amable, Carlos, saludo muy especial para ti, para todos los que nos siguen a través de Visión con TIC, y las bendiciones para ustedes. Contentísimo de estar en esta tertulia donde hablaremos temas importantes relacionados a la radio y cómo influye en la población con discapacidad visual. Gracias, Jaime. Y me voy también a saludar a Juan Sebastián Flecha, también amigo de la infancia. Estudiamos juntos en la escuela. Juan es abogado de profesión, amante a la radio, aficionado a la radio. Juan, un saludo. Bueno, Carlos, el gusto es mío estar con ustedes. Qué alegría poder ser partícipe en uno de los videos de este canal tan relevante y tan lleno de importancia. Un canal donde se está gestando una forma distinta de ver el mundo mediante a lo que podemos hacer como personas con discapacidad, un aspecto relevante para sensibilizar a las personas. Listo, muchachos, muchas gracias de antemano por aceptar la invitación. Y como dije en la introducción, vamos a conversar de la radio. Y quiero comenzar preguntándoles a Juan y a Jaime, ¿qué ha sido la radio? ¿Qué ha significado la radio en su vida personal y en su vida como ciego? Juan, empezamos contigo. ¿Qué es la radio para ti? Bueno, la verdad, la radio yo la concibo como un cúmulo de recuerdos bastante importantes. La concibo como ese espacio donde tú te olvidas a veces de muchas cosas que te están molestando. A veces, bueno, la radio, por medio de su programación, nos ayuda a dejar atrás las tristezas, a recordar muchas cosas mediante la música que se emite, valga la redundancia. Nos ayuda también en lo que tiene que ver con recordar muchas emociones referidas al deporte, y bueno, nos ayuda también a soñar y a tener muchos sentimientos también que a veces nos llevan a ser más agradecidos con la vida que nosotros tenemos. A soñar y a ser agradecidos, dice Juan. Jaime, para ti, ¿qué ha significado la radio en tu vida personal y en tu vida como una persona ciega? Bueno, la radio para mí creo que ha sido un eje y un pilar fundamental, porque creo que ha sido determinante. Creo que, la verdad, Dios ha sido sabio en todo lo que ha hecho, y la radio dándole la creatividad al ser humano para como poner esa destreza
de crear al servicio de la humanidad con tantas herramientas que nos han acompañado a nivel tecnológico desde los inicios de la radio y a nivel de su evolución. La verdad que para mí la radio ha sido fundamental, ha sido pilar, ha sido formación, ha sido temas de cómo aprender a expresarme, de cómo aprender a vocalizar, cómo aprender a conocer, a identificar todo lo que se ha movido a nivel mundial en todos los aspectos desde mi niñez, en todas las etapas de la vida, de las ciencias, de las artes, todo lo que he conocido a través de la radio. Y como persona ciega, pues definitivamente ha sido fundamental. Yo recuerdo, tengo una anécdota con Juan cuando estábamos en la primaria y nosotros desde pequeños, no sé Juan si tú lo recuerdas, jugábamos en la escuela a que éramos locutores de radio. Nos imaginábamos, no sé, relatando un partido de fútbol o presentando un espacio de noticias. ¿Por qué tú crees, Juan, que al niño, en este caso al niño ciego, fantasea con esas cosas? O sea, no de pronto fantasea con pilotear un avión o qué sé yo, o con manejar un carro, sino que sueña con ser locutor de radio. ¿Por qué, Juan, crees tú? Bueno, no es que uno fantasee, lo que pasa es que cuando tú tienes el talento, tú desde pequeño lo reflejas. No es que uno fantasee. O sea, tú sientes que desde pequeño tenías talento para la radio. Yo siento que desde pequeño, de hecho, esa es una de las peleas que tengo con mi mamá, porque al fin de cuentas, hasta el momento no se han dado las cosas como yo he querido para ingresar a laborar en radio. De hecho, yo estudié una carrera distinta que es la abogacía, y esa es una de las cosas que yo discuto con mi mamá, porque ellos no me ven como una persona de radio, me ven más como abogado. Bueno, entiendo eso que tú dices, Juan, que tú dices, tengo el talento, desde pequeño siento que tengo el talento, entiendo que hay ahí como un sueño frustrado, pero yo siento que hay algo más, Jaime, no sé cómo lo ves tú, pero yo siento que hay algo más, o sea, existe una razón por la cual el niño ciego fantasea con la radio. No sé cómo lo ves tú, Jaime. Bueno, yo, a mi modo también de interpretar tu pregunta, Carlos, yo creo que sí puede llegarse a fantasear con la radio, porque es que fantasear no es solamente que el sueño no se va a cumplir, porque eres niño, tienes esa ilusión de cuando seas grande hacer eso, sino que además el hecho de, por ejemplo, nosotros carecer de un sentido tan importante como es la vista, nos hacía como imaginarnos, o porque de pronto lo que a la mano más teníamos, más que un carro, un juguete en la época, era un radio, como que nos despertaba esa curiosidad de pronto de imaginarnos estar metidos en una cabina, o en ese momento era en un radio, porque yo de pronto me imaginaba que el locutor estaba dentro del radio. Metido en el radio, no de pronto se imaginaba uno la cabina con la espuma y esas cosas, sino que estaba ahí metidito en la cajita esa. Así es. De hecho, para la comunidad internacional que nos oye y nos sigue a través de este medio, yo en Bucaramanga fue donde aprendí mis primeras iniciaciones en temas de braille y todo lo relacionado a lo que hoy conocemos, las personas ciegas. Nos poníamos en el internado donde estábamos a transmitir peleas de boxeo. Imagínense, ciegos. Y además, un muchacho más grande que nosotros, yo compartía habitación con dos más, y había uno que ya tenía como 15, 16 años, y yo era el más pequeño de la habitación. Entonces, el muchacho más grande de los tres nos ponía a pelear a nosotros, y el campeonato de boxeo, él era el que lo narraba, imagínense eso. Yo me imagino esas caras partidas, hombre. O sea que sí hay, o sea, lo que pasa es que la radio, como Jaime bien lo indica, tiene esa posibilidad de generar imagen. De hecho, incluso a la persona que ve, digamos, la magia de la radio es la posibilidad de generar imagen. Y como en el caso nuestro, digamos, obviamente existe ausencia de la imagen,
de pronto no nos sentamos a ver la televisión, porque la televisión tiene un alto contenido visual. A diferencia de la televisión, la radio tiene ese poder descriptivo, ¿no? El locutor, el narrador, el periodista, cuando te cuenta una noticia por la radio, te la describe, te la relata, es como si te estuviese echando un cuento. Y eso sin duda alguna para el niño ciego tiene un impacto grande, porque es como que si le estuviesen hablando en su propio idioma. Es como si le estuviesen hablando de ciego a ciego, digámoslo así, no sé, como si le estuviesen transmitiendo la información de una manera que la persona ciega, en este caso el niño ciego, la puede comprender. Totalmente de acuerdo, Carlos, con tu apreciación. Y siendo que ya en este tiempo, porque la radio ha sufrido unos saltos increíbles como toda la tecnología, pero en la radio, digamos, a pesar de que haya habido tanto cambio, creo que no ha perdido su esencia. Y bueno, lamentablemente también hoy se nos han ido medios de comunicación del aire en Colombia, y me imagino que en otros países también, por el tema, uno, de las crisis financieras en las grandes cadenas de radio, otro por la impulsión de las redes sociales que han ido desplazando a la radio, pero yo todavía me niego a creer que la radio vaya a desaparecer. Ya vamos a hablar de esa crisis, ya vamos a hablar de esa crisis, porque me parece muy interesante que tengamos un ratito para analizar cuál será el futuro de la radio y de pronto cómo eso incide o no en nuestra vida como ciegos, ¿no? Pero antes de llegar a la crisis, yo quisiera, Juan, que nos contaras un poquito cuáles eran esos programas de pronto que tú recuerdas con cariño cuando eras niño o eras adolescente, que te marcaron en tu vida escuchando radio, Juan. Bueno, programas y de pronto hechos también, porque no solo te marcan los programas, sí, sino hechos de pronto que se han dado en la radio. Por ejemplo, a mí programas que me marcaron, y puede sonar algo muy envejecido, Las Voces del Secuestro, La Luciérnaga, El Pulso del Fútbol, que todavía lo escucho bastante. Son 6 AM, cuando leían los titulares a las 4 de la mañana. Hubo un programa muy interesante, yo me levantaba a escucharlo a veces, se llamaba Noche Buenos Días, no sé si lo recuerdas también. Ese sí no me acuerdo, ese sí no lo recuerdo yo. Yo sí, en Caracol Radio. Era de 2 a 3 de la mañana, imagínate. Pero este hombre era un oyente nocturno de la radio. Recuerdo que en la noche también había un programa que se llamaba Hablar por Hablar, de Caracol también. También lo daban. Patricia Pardo. Patricia Pardo, así es. Era chévere ese, para los nocturnos. Jaime, yo les cuento lo que a mí me entendiendo que Jaime es de otra época. Esto es un diálogo intergeneracional. Y muchos hechos que te marcan, Carlos. Sí, Juan. No solo programas, sino hechos, por ejemplo, cuando tú estás de pronto escuchando cualquier cosa por ahí y de pronto sale ese jingle que dice extra, cuando la noticia ocurre, Caracol te la comunica. Tú sientes el escalofrío. Aquí donde estoy ya me está dando. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. El escalofrío por esa emoción. Oye, de que pero a ti te tocó ese extra de Caracol. Ese extra de claro. Ese extra es un poco más viejito, ¿no? Es sesentero, setentero, ochentero. No, a mí me tocó también porque después lo hizo Álvaro Gómez Zafra y lo hizo Vicente Moros, también hizo extra, cuando la noticia ocurre, Caracol se la comunica. Cuando se produce, Caracol se la comunica. Sí, ese es el anuncio histórico de Caracol Radio acá en Colombia de la última hora, ¿no? Cuando se producía un hecho noticioso de gran relevancia. Vamos con Jaime. Jaime, tú que tú eres un poco mayor que nosotros, cuéntanos cuáles son esos programas que te marcaron a ti. Bueno, yo tengo como por recuerdo
muchas cosas gratas de la radio en su momento cuando cuando me empecé a sumergir en ese medio o en ese mundo. Y escuchaba radionovelas en Bucaramanga como Calimán, como el príncipe de la selva. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. Bueno, también, por ejemplo, en la época de que llegaban la Semana Santa, en Bucaramanga daban que la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, era ese dramatizado, sí, era ese dramatizado como tan real que hasta yo lloraba en su momento. Por ejemplo, hechos que me impactaron, por ejemplo, cuando se tomaron la embajada de República Dominicana en Colombia, eso fue en 1980, 81, si no me equivoco, cuando lo del Palacio de Justicia, una vez pues también que asesinaron al expresidente de Nicaragua, dictador, que lo volaron en Paraguay con una bomba, bazooka de esa, no sé. Una bazooka. Y todo eso la radio lo daban al instante, ¿ya? Y muchos hechos, cuando vino, por ejemplo, el Chavo a Colombia en los años 80, o el Grupo Menudo en su momento. O sea, muchas cosas que la radio transmitía en vivo y en directo. Cuando llegué a Cartagena transmitían la llegada de la reina desde que llegaban al aeropuerto hasta que llegaban al Hotel Hilton. Eso era un acontecimiento radial aquí en Cartagena. Y a nivel nacional, porque lo transmitía RCN Radio. Estamos hablando que Jaime, ¿cuántos años acá? Vamos a revelarle a nuestra audiencia cuántos años tiene Jaime. Pues yo tengo 55 años bien vividos. Bien vividos. Y tienes menos, él tiene menos. Juan, tú tienes 30, ¿no? 31. Yo tengo 31 años. 31 años. Entonces, miren que yo tengo 32, recién cumpliditos. Me parece muy lindo esto porque es un diálogo intergeneracional. Jaime nos relata de pronto hechos o experiencias radiales de antaño, que ya hoy no tenemos la experiencia. Por lo menos Juan, tú y yo no tuvimos la oportunidad de escuchar, digamos, en época de emisión, porque de pronto ahora las repiten, pero escuchar en época de emisión las radionovelas, creo que nunca tuvimos esa experiencia. No, claro que no, pero sí hemos tenido la oportunidad de escuchar, por ejemplo, el ciclismo, las transmisiones de ciclismo. La Vuelta a Colombia. El Tour de Francia. El Tour de Francia, claro. Y yo a veces cuando yo tengo una bicicleta de estas que son estáticas, y yo a veces cuando estoy montado me pongo a narrar disque mis carreras. Yo todavía en la hora y me pongo a practicar. Hubo un tiempo que yo me ponía disque a jugar, no sé si Carlos se acuerda, con unos palos de bowling, y yo narraba mis partidos, o sea, y yo me pongo a practicar algunas veces, si me entiende. Sí, por eso es que digo esa fuerza tan grande que tiene la radio. Y de hecho, muchas personas ciegas, no sé si se han dado cuenta, pero tienen una afición muy parecida a la nuestra hacia la radio, justamente por lo que hemos conversado. Les voy a contar una anécdota. Sí. Cuando yo estaba niño en Bucaramanga, que me iba de la costa para Bucaramanga, y luego de regreso, una de las aficiones mías y ya de dos compañeros más ciegos también en Bucaramanga, era escuchar los identificadores de las estaciones de radio. El de Caracol, el de RCN, el de Telar, el de las independientes en Bucaramanga, Radio Primavera o Atalaya. Entonces, cuando veníamos a la costa, yo venía a la costa y ya escuchaba en Aguachica Cesar los identificadores de Radio Libertad de Barranquilla. Me pegaba una emocionada yo escuchando eso, o sea, mi costa otra vez. Y me gustaba escuchar los identificadores de la radio internacional de países como o las Antillas holandesas o emisoras puertorriqueñas o de Estados Unidos. Oiga, de Cuba. eso era una cosa, Jaime, Juan, impresionante
la magia que era las radios de onda corta, ¿no? O sea, yo recuerdo que tuve un radio todavía se consiguen de onda corta y era una maravilla. O sea, yo no sabía que eso existía. Yo podía tener, era un adolescente. Pero cuando yo descubrí que con ese radio podía sintonizar emisoras de Holanda, de Francia, eso era una emoción de Estados Unidos. Eso fue una emoción grande. Le sacaban la antena. Le tenías que subir la antena. Ajá. Sí. Y eso sí daba rabia porque estaba en el presidente de Cuba, Fidel Castro. Se iba. Pero metían otras emisoras. No era una señal estable. Imagínense que mi esposa, bueno, yo coloqué eso en mis redes sociales en estos días, me regaló un radio. Es un gran regalo. O sea, me emocioné mucho cuando me regaló la radio mi esposa. Y ¿Tiene AM? Sí, con AM y FM. Excelente. Que están escasos, ¿no? Pero los que quieran en internet, en Mercado Libre, lo conseguimos en Mercado Libre y valga la cuña, en Panamericana, acá en Cartagena, hay un mundo de radios ahí de todos los tipos. Hombre, excelente, si ando buscando. Sí, el que quiera buscar acá en Cartagena, y bueno, donde haya Panamericana seguramente hay de todos los tamaños, radios grandes, chiquitos, mejor dicho, de todos los estilos. No me digan eso. Yo me acuerdo. No me digan. Pero les quería contar, perdóname Juan, les quería contar que anoche me quedé despierto como hasta las 2 de la mañana. Y fue muy emocionante porque pues yo no me había dado cuenta que uno de noche podía sintonizar ni siquiera con onda corta en la banda AM emisoras de otros lados. Totalmente cierto, claro que sí. Sí, de acá de Eso tiene que ser cuando estás en la finca. De Medellín, de Manizales, Óyeme, ¿y tu esposa no te pegó un codazo por estar tan despierto tan tarde? No, me fui a otra instancia de la casa para no interrumpir. Sí, cuidado. Juan, ¿cómo te fue a ti con la onda corta, Juan? Bueno, con la corta me fue bien. Con la corta siempre me fue bien. Yo sintonizaba una emisora que se llamaba Radio Nederland, de Holanda. Esa Radio Nederland, de Holanda. De Holanda, sí. Nederland. Sintonicé también, otro día sintonicé Radio Rebelde, también la sintonizaba. Radio Rebelde de Cuba, chicos. Ajá. Esa es de Cuba. Se llama así. Radio Rebelde de Cuba. Nunca la he escuchado, Radio Rebelde, nunca la he oído. Esa es la radio de la revolución. Y no, ¿verdad? ¿En serio? Oye, pero eso era como tener el mundo, o sea, esa era la internet de la época, ¿eh? La radio de onda corta era como la internet de la época. Y de hecho la radio le hace recordar cosas muy importantes a uno. La primera vez que yo vi a Colombia ganarle a Brasil fue en 2015, que le ganó 1-0 con un gol de Jason Murillo. Y recuerdo yo que tenía un radio que parecía una hamburguesa, era redondo, me lo habían regalado y ya hasta hace poquito guardaba ese radio y me lo botaron. No, es que vas a andar guardando eso, ¿no? Porque ese juego en que Colombia le ganó a Brasil. Y no, señor, me hace el favor y bota eso. Eso es lo que trae ruina. Pero sí, claro, y muchos hechos también que ocurrían en vivo en la misma radio. La muerte de Alberto Martínez Prader en plena Vuelta a Colombia. Fue un narrador que murió relatando la Vuelta a Colombia. O sea, falleció. Claro. ¿Sí recuerdas, Jaime? Falleció en plena transmisión de la Vuelta. Sí. Cayó en un abismo, creo que fue. No había recordado yo ese episodio. Sí, señor, aquí lo llevo, asustadito, pero aquí vamos descendiendo a tumba abierta, afortunadamente confiando en Dios y también en la cabrilla de don Pablo el Toro, experto en estas líderes de descenso, aquí en la línea, RCN Ciclismo, Walter Pedraza, casó Alvarito Sierra, se quedó Soler, y la pareja de punta, a por la etapa, Soler, ¡ay! Yo también tuve la oportunidad de escuchar en esos archivos de Caracol Radio que, bueno, podríamos decir desclasificaban algunos acuciosos. Edgar Artunduaga, que ya también falleció, huilense, pero que era un asiduo de la radio y excelente locutor y, bueno, periodista por demás. Una vez, hay unos archivos de Caracol Radio en los que hay una voz de
locutor colombiano que se fue a vivir en los años 60 a Inglaterra. Y estaba leyendo noticias y de repente se fue quedando callado poco a poco, se le fue poniendo la voz lenta. Y él estaba con otro compañero. De repente sonó cuando las hojas del papel donde estaba leyendo la radio sonaron así como hicieron un ruido así. Como y él cuando se caen las hojas. Dijo, sí, bueno, hemos tenido algunos impases técnicos, pero en algunos instantes regresamos. Vamos a comerciales. El hombre murió en plena transmisión. En plena lectura. Qué fuerte, qué fuerte. Y una excelente voz. Oigan, hablando de cosas un poquito más amables, voces que de pronto ustedes recuerden, Juan, voces que te hayan marcado a ti de la radio, Juancho. Voces. Sí, señor. Bueno, por ejemplo, Marcela Puente. Era muy buena lectora de noticias. Marcela Puente, que trabajó con el fallecido Herbinoyos en Las Voces del Secuestro. Ok. No la recuerdo a ella. Luis Enrique Rodríguez, que falleció este año pasado también. Ajá. Todavía está leyendo noticias Narda Guarín en Caracol, Yanelda Jaimes en RCN. Todavía están leyendo, en la FM mejor dicho. En la FM, sí. Yo les tengo un sinnúmero de voces que de pronto ustedes no sé si identificarán, pero había, por ejemplo, una voz maravillosa de la radio que se llamaba Otto Greifenstein. En estos días que he estado revisando historia radial, me lo encontré, tremenda voz, Jaime. Entonces, otra voz excelente, Julio Sánchez Cristo, y el mismo papá, Julio Sánchez Vanega, Gustavo Niño Mendoza, Juan Gozaín, también una Juan voz es un grande excelente. de la radio. Oye, yo alguna vez quisiera conocer a Juan a Juan Gozaín en persona, Yo sí lo porque conocí. es un hombre súper ilustrado. Da gusto escuchar a Juan Gozaín. ¿Tú te acuerdas cuando él sonaba? Llegó la hora del recreo. El recreo de Juan Gozaín, claro que sí. El recreo a las 9:30 de la mañana. Juan Harvey Caicedo, Juan Harvey Napoleón Caicedo. Perea. Napoleón Perea lo alcancé a escuchar aquí cuando llegué a Cartagena. Napoleón Pechuga Perea se murió con una pechuga de pavo en el El 24 de diciembre. Ese no lo conozco. Y Napoleón así un Perea. sinnúmero de voces que digamos, sí, Napoleón Perea. Oye, pero ese Otto que tú dices, quiero- Jaime, otro, ¿cómo es? No, ese apellido no lo sé pronunciar. Otto Greifenstein. Greifenstein. Tremenda voz tenía ese hombre. Era como muy romántico, como muy así. Sí, sí, Un estilo muy romanticón, sí. bastante. Miren, hace algún tiempo estaba acompañando a un niño ciego y su mamá me comentaba que de pronto el niño se aislaba, ¿cierto? Se aislaba. O sea, cuando ellos estaban viendo la televisión, él prefería irse con su computador al cuarto. Sé que esto puede pasar con la radio. De pronto está en la familia compartiendo y el niño o el jovencito, la jovencita, prefiere tomar su radio. Y hay veces que este es un comportamiento que el papá, la mamá no entiende. O sea, ¿por qué mi niño prefiere aislarse con su radio o su computador? Porque en este caso nos atañe la radio. Y no compartir con nosotros cuando estamos viendo la televisión. ¿Cómo le hacemos entender al papá por qué ese niño, esa niña, esa jovencita se prefiere ir a su cuarto con la radio? Esa niña ciega o jovencita ciega, jovencito. Bueno, mi interpretación es que, porque muchos padres a veces creen, entonces hasta se atreven a diagnosticar o hay que llevarlo al psicólogo a ver si es que no tiene algún síndrome, porque tú sabes, bueno, el autismo ahora está bastante como marcado en los niños. Entonces, cuando de pronto asumen esos comportamientos de que no socializan tanto, pero están con un computador o con un radio, no saben que detrás de eso puede haber un excelente, digamos, no locutor, un excelente DJ, porque ahora también las personas ciegas pueden ser DJ. O puede ser un excelente periodista, no solo de radio, no solo locutor, sino periodista de cualquier rama de las comunicaciones. Entonces, como que hay que investigar más allá y dejarlo que descubran eso, y es más, ayudarle con alguien, con algún profesional que le pueda orientar en esas áreas.
No, De hecho, sí, dale, Juan, adelante. y ahorita masticando un par de galletas saltinas. Valga la cuña, ¿no? Sí, oiga la cuña. Mm, Ojo, que no nos patrocinan, ¿ah? No recibimos No, ni un no. peso de Saltín, ni mucho menos. de Noel, eso es Noel. De hecho, hay una cosa relevante, y es que yo he aprendido mucho de música debido a la radio. Yo soy de los que a mí me encanta la música africana, la salsa, y cuando hay especiales de domingo, de día de fiesta, eso es lo que yo siempre coloco. Y uno siempre coge y empieza como que a hacer sus memorias y la vaina con la música que uno conoce, y siempre uno logra tener bastante música, como unas 2000 y tantas canciones. Eso te convierte a ti en una persona sabia en ese aspecto y en lo que de pronto pueda uno seguir aprendiendo a través de la radio, ¿me entiendes? O sea, decirle al papá, hombre, es una tarea sana que su hijo o su hija se vaya con un radio. Ahora, la preocupación del papá o de la mamá o de la familia es el aislamiento. Y allí, digamos, el reto que tenemos es que la familia entienda que de repente para el jovencito o la jovencita, sentarse ante la televisión no genera una significación mayor porque estamos hablando de espacios visuales. La radio, por esto que hablábamos al principio, por tener ese poder de generar imagen a través de la palabra, se convierte en un escenario, digamos, más atractivo, ¿no? Ahí creo que el reto sería que la familia haga de los espacios en conjunto para ese niño ciego espacios significativos, ¿no? Porque a veces nos concentramos mucho en el lenguaje visualizado o en las actividades visualizadas y queda la persona ciega allí como a un lado, ¿no? Totalmente, No, Carlos claro. y Juan. Yo quiero también no dejar de lado un aporte importante que la radio ha contribuido en el mundo entero. De pronto ustedes, no sé si saben, muchas parejas se enamoraron escuchando radio. Uy, sí, claro, a través de las llamadas. Eso como es, hombre. Creaban clubes del amor y muchas parejas se casaron escuchando radio, se conocieron por radio. Y, por ejemplo, hombres se enamoraron de locutoras de radio o mujeres también de locutores de radio. Y que de pronto no era lo mismo verlos, que se lo imaginaban distinto. Y cuando lo veían de pronto no se encantarían, o puede que sí, pero las atrapaba como ese poder La voz. de la radio. Así es. Ellos hacían, y una emisora que estuvo aquí en Cartagena hasta hace poco, La Cariñosa, hace como unos, ¿qué? Como para el 2006 hicieron una actividad así más o menos. Creo que era como una especie de crucero. Y Sí, era como el club del amor, una cosa así. trajeron el club del a Diego amor. Gómez y todo el cuento. Oye, ahora varios que ustedes que- mencionan eso, hubo una compañera de la universidad que me dijo que, uy, Carlos, cuando lo escucha uno por teléfono, uy, se emociona uno, pero cuando lo ve Eso en es persona se desinfla. Te desencanta. Bueno, muchachos, para ir, digamos, en la recta final de esta charla, conversación, plática, hablemos un poquito del futuro de la radio. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la radio? ¿Será que va a desaparecer? ¿Será que los medios o que se va a transformar hacia lo digital? ¿Será que los podcasts reemplazan lo que era escuchar un programa de radio? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y cómo creen que esta transformación en la radio de pronto puede afectar a la población con discapacidad visual, entendiendo que somos una población muy radial, digámoslo así? Jaime, ¿qué piensas tú? Bueno, yo que gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en este tema de la trascendencia, no tanto, sino de el cambio generacional que ha venido sufriendo la radio. Ahora, gracias a Dios, por este año, Rafael de Chambaco Noticias me hizo la oferta desde julio de este año de participar todos los días, ya no
en la sesión de los lunes de hablar de temas relacionados a la discapacidad, sino de estar en las distintas secciones del noticiero. Y para mí fue un reto. Pero como yo ya las conozco, entonces hoy día hablar de economía, hablar de política, hablar de números, no me cuesta porque, digamos, tengo como la inmediatez de la investigación para poder llevarle temas nutridos a Chambacu Noticias. Y también tener en cuenta que la interactividad es fundamental para que la radio, digamos, hoy no sea solamente audio, sino que, como decimos nosotros jocosamente en el noticiero de Chambacu Noticias, en Chambacu nos oyen, nos creen y nos ven, o nos ven y nos creen. ¿Ya? Entonces, como ese es un cambio bonito, pero también es preocupante, yo sí lo reconozco, que digamos muchas frecuencias de radio se han cerrado, por lo que manifestaba en algún momento. Ha habido crisis financiera no solo en Colombia. Por ahí hay un rumor que va a desaparecer Caracol Radio. Hay un rumor por ahí, no sé si de hecho, han despedido más de 80 personas de Caracol Radio, me imagino que técnicos, locutores y todos los demás. Entonces, bueno, es como el aporte que les quiero dejar. Juan, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esta transformación de la radio, de este tema de los podcasts? ¿Cómo ves tú el asunto? O sea, es que todo eso es interesante. Los podcasts, todas esas maneras como se muestra la información. Lo que pienso yo es que se debe generar mejor contenido, porque hay muchos podcasts que es basura. La radio era mucho más educativa. Pero estos podcasts de ahora, la mayoría de las veces yo siento que son mucha basura lo que se presenta, y muchos programas que no están enseñándonos sino puras pendejadas raras ahí. No, pero hay podcasts con un contenido muy interesante, la verdad. Yo claro, escucho podcasts. yo sigo varios podcasts interesantes. Sí, hay podcasts buenos. Por ejemplo, el de Diana Uribe, que terminó contrato con Caracol Radio y tiene... Pero tiene la mayoría es bueno, pero la mayoría no son tan buenos así como para decir que va a reemplazar a la radio. O sea, tú dices que todavía los podcasts no acaban la radio, Juancho. No la acaban. No la acaban porque la radio tiene muchos aspectos que pueden ser tenidos en cuenta siempre y que siempre van a estar. Por ejemplo, el mismo sonido de la radio es un aspecto que pues a mí personalmente me encanta. A mí no me gusta tanto de pronto el sonido que pueden tener las emisoras por redes sociales, porque se escuchan muchas cosas, ¿sí me entiende? Sonido digital. Se escucha la voz se escucha mucha claridad en la voz y eso a veces no es tan bueno. Yo pienso que... En cambio, a mí a lo contrario me gusta eso. A mí me fascina, por decir, el sonido de la radio en AM es interesante, aunque ahí en FM también. Juan, estás moviendo el micrófono y está haciendo como interferencia. Sí, está moviendo el micrófono. Adelante. Pero si pienso que no deberían decir que se desaparezca la radio, porque es muy importante. Además, en el campo la radio es muy relevante. Ah, claro, sí. Porque, por ejemplo, en el campo se mandan hasta mensajes por la red. Oiga, dígale a la señora Dulena que tenga la mula lista para las 7 de la mañana porque va a venir la hija con una... Entonces, esas cosas no pueden permitirse que se pierdan, porque el campesino a veces le es difícil y ya manda una razón 3 horas, ¿sí me entiende? Al otro lado. Claro, la función que cumple la radio en el campo colombiano, sobre todo, que hay tanta montaña y todo esto, es fundamental. Jaime, nos ibas a comentar algo. Yo creo que el hecho de estar, digamos, hoy siendo yo periodista, pues gracias a escuchar tanta radio desde niño. Yo creo que en la radio nació conmigo, o yo nací con la radio, no sé. Pero mi abuela siempre, yo me acuerdo de esa anécdota, que porque yo desde niño, uno como ciego siempre le gusta saber lo que hay alrededor o lo que esté pasando alrededor, y creo que cuando uno no le dicen algo descrito se está perdiendo como de valiosa información para nosotros. Pues yo desde niño era todo lo preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Y por qué?
¿Y por qué esto? Y mi abuela me regañaba y me decía, carajo, yo creo que tú vas a ser periodista. Bueno, profetizó, porque así estoy. Tenías la vena ahí, tenías la vena. Hombre, yo pienso que la radio sí está en una transformación que si no aprende a entender el cambio, a entender las tecnologías, sí está en riesgo. O sea, no Así digamos es. mentira. Ya son pocas las personas que oyen la radio de manera tradicional, en el aparatico, con Total. el dial y la cosa. O sea, a mí me duele decir esto y no me gustaría que pasara, pero sí estamos en una transición tecnológica que la radio tiene que entender para sumarse. Yo siempre coloco el ejemplo. Los que fabricaban beepers y no entendieron cómo era el cuento con los celulares, se quebraron, ¿no? Se quebraron. Entonces es lo mismo con la radio. Creo que sí hay que empezar a hacer mezcla entre lo digital y la radio tradicional para que podamos tener la radio por mucho más tiempo. Que por ahí hay algunos intentos. Creo que lo que está haciendo Blue Radio con el tema de la radio que se ve es interesante. Blue Radio es muy digital, muy interactiva. Muy digital, sí. Creo que Bueno, de las que lo está haciendo en lo digital muy bien son ellos, ¿no? y no por estar yo en Chambacú Noticias, pero creo que fue uno de los primeros pioneros en implementar aquí en Cartagena el tema de la interactividad en radio, porque aunque La Cariñosa llegó, Rafael Ruiz en su momento fue director de La Cariñosa también de Noticias. O sea que cuando salió de ahí ya venía con eso en la cabeza. Con ese chip, sí. Sí, es importante. Realmente hay una transformación y tenemos que ser conscientes de ella para no perder este medio tan precioso como es la radio. Hombre, muchachos, de verdad que ha sido una charla rica, deliciosa, de un tema que creo que a los tres Me nos parecía la apasiona. polémica de los deportes. ¿Señor? Me parecía la polémica de los deportes cuando era en radio. No, porque aquí no estamos peleando. Pero sí, oye, yo pienso que deberíamos hacerle otras partes a esto porque hay que hablar muchas cosas. O sea, ¿por qué no hacemos otra donde comentemos las anécdotas en sí que nos han ocurrido con la radio, cosas así? Eso No, sería claro para que otro sí. podcast. Otro episodio. Bueno, este tema tiene mucha tela por cortar, definitivamente, mucha tela por cortar. Pero lo importante es entender cómo la radio juega un papel importante en el desarrollo de la persona ciega. Yo creo que nosotros tres somos ejemplo de eso, de cómo hemos conocido el mundo a través de la radio. Bueno, en mi caso personal conocí a Dios a través de la radio y creo que por eso también le tengo un cariño especial a la radio porque me ayudó a vivir una experiencia de vida maravillosa que fue conocer a Jesús, conocer a Dios. Muchachos, reflexiones finales, Juan. La última reflexión final de este tema. Bueno, como reflexión final, decir que la radio nos maravilla, que nos muestra muchas cosas, nos hace reír, llorar, nos hace sentir escalofrío, que es un medio que nos ha ayudado a ser mejores, que nos ayuda a ser personas más empáticas y que ojalá no desaparezca, que ojalá se nos den las oportunidades de poder estar en ella también. Así es. Jaime, reflexión final. Reflexión final para toda nuestra audiencia, Carlos, Juan, es que nos tenemos que acostumbrar a que las redes sociales son un poder muy fuerte, pero si esas redes sociales o esa interactividad de la tecnología la mezclamos, la sumamos con la radio, yo creo que podemos también hacer muchas cosas bonitas en la radio, ¿no? Y no, la radio, yo no creo que se caiga, pero hay que saber hacer buena radio, hay que entender los tiempos en los que estamos y acostumbrarnos a esta parte digital que es sumamente fundamental en estos procesos de cambio.
Así es. Bueno, muchachos, un placer conversar con ustedes. Un fuerte abrazo. Y a ustedes, gracias por estar allí en Visión con TIC, el canal que te enseña a ver de otra manera. Nos vemos en otro espacio. Un abrazo y que Dios les bendiga. Chao, chao.